Bienvenidos a todos. La verdad es que es increíble y es un honor estar con ustedes esta noche nuevamente. Yo, antes de iniciar la clase, quiero decirte, hay un dicho por ahí que dice que cosechamos lo que cada uno de nosotros sembramos. Yo siento que en los últimos años, en lo personal, mi esposa y yo hemos cosechado mucho más de lo que hemos sembrado por la gracia de Dios. Las amistades, el amor que hemos recibido de cada uno de ustedes, de la iglesia, de cada uno de mis hermanos que van un poquito más adelante ya en su camino, en su formación como ministros, ha sido de gran bendición y me siento muy privilegiado de poder compartirte esta tercer clase el día de hoy. Esta clase se llama Consejería Breve enfocada a la solución, ¿no? Y como te darás cuenta, pues obviamente siempre que vamos a aconsejar a alguien, como ya hemos visto en la sesión 1 y 2, debe de hacer algo que sea efectivo y que llegue al corazón de las personas. Quisiera darte un breve resumen, si no nos has podido acompañar en las primeras dos sesiones. Quisiera darte un resumen y quería pedirle, ok, ahí estamos. Este resumen quiero decirte, en la sesión número 1 vimos la parte de la consejería pastoral. Nos dimos cuenta que todos somos consejeros, buenos o malos, pero al final de cuentas somos llamados a ser consejeros y debemos de estar en una mejora continua. Es decir, tú y yo somos llamados a crecer, no solamente algunos miembros de la iglesia, pero como nos dimos cuenta, la palabra de Dios nos anima a aconsejarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, ¿verdad? A perdonarnos. Y ese es el proceso en el que Dios nos ha puesto como iglesia. También aprendimos en esta sesión número 1 que no hay mejor lugar para aconsejarnos que la iglesia, que encontrar la dirección a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. En la sesión número 2 hablamos la semana pasada acerca de la inteligencia emocional. Nos dimos cuenta que muchas de nuestras emociones no son ni buenas ni malas. Es decir, el enojo, la tristeza, la alegría no es buena ni mala como tal, pero sí tiene un efecto en cómo lo que podemos hacer con ellas en nuestras decisiones. Y aprendimos que debemos de reconocer nuestras propias emociones, primero que nada, para entenderlas, pero también para comprender las de otras personas, ¿verdad? Con las cuales interactuamos en el día a día. Aprendimos que nosotros debemos saber cómo manejar nuestras emociones y no ellas a nosotros, no ellas a ti. Y que cuando nosotros aconsejamos, nuestras emociones deben estar en un lugar neutral. Es decir, si nosotros nos vemos involucrados en nuestras emociones, ya no damos un consejo o una dirección neutral, sino ya nuestra emoción se involucró y muchas veces podemos dar un consejo que no es el más correcto. En esta sesión 3, el día de hoy veremos, como decíamos hace unos instantes, la consejería breve enfocada a la solución. Y bueno, sé que muchos de nosotros, por la palabra breve, entendemos nuevamente que se va a dar de inmediato. Cuando tú entras a una sesión de consejería, muchas veces debemos, desde el primer contacto que tenemos con la persona que vamos a aconsejar, es ir buscando ya la solución. Es decir, sí te estoy escuchando, sí estamos entendiendo la situación del problema, pero no nos vamos a enfocar de todo en el problema, sino queremos irnos enfocando en ir buscando una solución. Muchos de nosotros, imagínate que el día de hoy, por ejemplo, yo me acercara con un hermano y le dijera, hermano, yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio, estoy teniendo problemas con el contenido que veo en internet, ¿verdad? Y él me da instrucción, dirección, oramos, buscamos pasajes bíblicos. Pasa un mes y él me dice, ¿cómo vas, Napo? Pues sigo involucrado en los mismos temas, discusiones matrimoniales, y sigo viendo el mismo contenido de quizás pornografía en el internet. No ha habido un cambio. Y pasa otro mes, y pasan 4 meses, y pasan 6 meses, y no ha habido un cambio en mi corazón. Entonces, este tipo de consejería se da enfocado para aquellas personas que estamos pensando que probablemente en el ámbito de la iglesia vamos a aconsejar entre 4 y 6 veces, pero que estamos buscando que en algún momento haya un crecimiento y desarrollo y que ellos puedan ir moviéndose hacia una solución y hacia encontrar una victoria a través de las escrituras. También debemos de preguntar en este tipo de consejería por qué desea la persona cambiar, por qué está buscando esta ayuda. Muchas veces en ese deseo, en esa decisión de ya buscar la ayuda, muchas veces nosotros ya encontramos la solución. Por ejemplo, si yo estoy buscando alguna persona que me ayude en mis finanzas,
yo desde ahí ya estoy entendiendo que estoy gastando más de lo que está ingresando en casa. Entonces, por el simple hecho de tú ya tomar esa iniciativa, ya empieza a haber cambios y empieza a mostrarse un corazón que desea ser ayudado. Ahora también debemos muchas veces retroceder para poder entender a esta persona y ver qué es lo que está pasando en el corazón. Muchas veces tendemos a ser superficiales, ¿verdad? Y vemos lo del día de hoy, pero no nos damos cuenta que esta persona que tiene este problema, bueno, no tuvo una educación financiera en casa, bueno, quizás fue abusada sexualmente en su infancia, no lo sabemos por qué es lo que pasó y muchas veces necesitamos retroceder en el tiempo y ver qué es en realidad lo que está pasando en el corazón de la persona. A continuación veremos cuatro factores que se conocen como 4 factores del éxito y estos nos permitirán a llevar a las personas en ese increíble proceso. 4 factores del éxito y quiero que pongamos mucha atención a esto. Si no alcanzas a anotar toda la información, no te preocupes, así como las clases anteriores, haré llegar a esta presentación al resto de las personas para que te la hagan llegar a su vez a ti. Bueno, ¿cuáles son estos 4 factores del éxito? Mira, primero que nada, uno de los factores o el factor número 1 es que la persona entienda que tiene recursos. De un 100% de trabajo, el 40% nos es dado o nos es encontrado en este proceso, donde la persona va a entender que cuenta con recursos, es decir, tiene el Espíritu Santo. Para aquellos que son creyentes, si tú nos visitas, si eres un amigo y fuiste invitado y es la primera vez que estás con nosotros, bueno, pregúntale a la persona, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Puedo yo adquirirlo? ¿Cómo puedo estudiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso que tengo que vivir? ¿Verdad? Pero aparte del Espíritu Santo tenemos a familia, es decir, gente que está rodeada y que te ama de ti. Tenemos amigos, hay libros y como ya hemos mencionado, tenemos a la iglesia. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Es algo bien importante. Muchas veces antes de llegar a la fe y antes de ser bautizados y que el Espíritu Santo entrara en nosotros, teníamos algo que Dios ha puesto en cada ser humano, la conciencia. Ese Pepe Grillo que te dice qué está bien y qué está mal y que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Bueno, Dios ha depositado esa conciencia y para aquellos que se han acercado a la fe y que han abrazado la cruz de Jesús, ha depositado no solo eso, sino el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es increíble que podamos ver que contamos con esos recursos y que implica un 40% de factores comunes que nos van a llevar al éxito en la consejería. Ahora, la iglesia está compuesta por gente imperfecta. Tú estarás de acuerdo conmigo. Todos nosotros somos imperfectos. Pero adivina qué, el cuerpo de Cristo siempre es perfecto. Es decir, nosotros vamos a movernos en una dirección de que debamos desear ser perfectibles. Nadie es perfecto en esta audiencia, pero todos somos perfectibles. Todos podemos crecer, todos podemos ser mejores, todos podemos movernos más y más hacia la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la importancia, porque una vez que un corazón ha decidido, yo quiero ser más como Jesús, quiero ser más como mi maestro, entonces es que empieza a dar esos pasos chiquitos de conversión. Y adivina que, como veremos en la clase el día de hoy, Dios está interesado más en el proceso que en el resultado. Repito, Dios está interesado más en el proceso que tú y yo vivimos que en los resultados, porque sabemos que al final de cuentas, si somos salvos y vamos a estar en su presencia, va a ser por la gracia, no por nuestro desempeño, no por nuestras calificaciones, pero por el corazón que apreciamos de gratitud y que fuimos creciendo y desarrollando cada vez más y más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 21, si tú lees la historia, una vez que Jesús murió, resucitó, algunos de sus apóstoles regresaron a lo que ellos sabían hacer, la pesca. Jesús se encuentra con ellos y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Pedro, al reconocerlo, se lanza al mar. Pedro estaba semidesnudo. Pero Jesús, lo increíble es que ya tenía algo listo en la playa. Nos dice la escritura que ya tenía una fogata con un pez cocinando, ¿sí? Y es increíble. Cuando Pedro se acerca a Jesús, probablemente esa fogata le recordó cuando él negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Cuando él negó a Jesús por tercera vez, nos dice las escrituras que él se encontraba calentando su cuerpo, pues era de madrugada. Y debió haber sido increíble vivir esta experiencia con Jesús, este momento de restauración para Pedro,
Y quiero decirte, el 40% de este factor del éxito depende mucho de que tú abras tus ojos y veas todos los recursos que Dios ya ha puesto en tu vida, en tu camino. Es decir, no estás solo, no estás sola. Ahora, ¿cuál es el segundo factor? El segundo factor lo vamos a llamar el factor de alianza. Y este nos va a dar un 30% de que nos va a llevar al éxito. El factor de alianza tiene que ver mucho que ver con la inteligencia emocional, la validación, ¿verdad? Muchas veces debemos demostrar empatía. Tú y yo, como ya estudiamos la semana pasada, debemos de ser personas que se ponen en los zapatos de otras personas, que van a esos lugares oscuros para poder entender cuando esa persona está pasando un momento de duelo, de pérdida, alguna situación difícil. ¿Sabes qué? Necesito que entiendas que yo estoy contigo, ¿verdad? Algo tan profundo. Pero la empatía no significa que aprobamos la conducta de la persona, a veces, muchas veces, ¿verdad? Yo puedo ser empático con un primo, con un amigo, algún familiar, pero no quiere decir que comparto su manera de pensar o de vivir. Por ejemplo, muchos de nosotros, no sé tu caso, pero en mi caso yo tengo muchos primos, tíos, hermanos, que no viven con su esposa, con su cónyuge, viven con una pareja y de repente tienen algún conflicto y vienen quizás por algún consejo. Y yo puedo compartir el consejo y les digo, mira, mucho de lo que estás viviendo es por la manera en la que estás viviendo. Yo no comparto la manera en la que tú estás viviendo fuera del matrimonio, contradice a las escrituras, pero la respeto y te amo y quiero darte el mejor consejo que te ayude a salir de esta situación que estás viviendo junto con tu pareja, ¿verdad? Entonces necesitamos mostrarnos empáticos y nuevamente no significa que nosotros estemos aprobando la conducta o su manera de vivir. Nosotros debemos esforzarnos, como ya hablamos también la semana pasada, en la parte de la pregunta, de sección de preguntas y respuestas, debemos modelar humildad y autenticidad como consejeros. Algo que yo debo reconocer, familia, es que yo no lo sé todo. Fer no lo sabe todo. Tú no lo sabes todo, quizás. Pero si modelamos un ejemplo de humildad y de autenticidad como consejeros, podemos ayudar. En alguna ocasión leía un libro que se llama Discipulado, de nuestro hermano Gordon Ferguson, que es anciano y maestro de la iglesia de las iglesias de Cristo. Y algo que me encanta, Gordon Ferguson dice, Dios bendice las relaciones de discipulado, no porque la persona que discipula o que da el consejo lo sepa todo, pero porque la persona que está recibiendo el consejo dice, ¿sabes qué? Te voy a escuchar, voy a ser humilde y voy a escuchar tu consejo, voy a escuchar la instrucción, aunque quizás no sea la respuesta correcta. Pero Dios bendice estas relaciones de amistad, de discipulado, de consejería, porque hay un corazón humilde en la persona que está recibiendo el consejo. Entonces, ya sea que tú seas consejero o que recibas el consejo, debemos darnos cuenta, yo no lo sé todo. Ahí hay una humildad y si hay una autenticidad en esa parte, Dios va a bendecir la relación. El tercer factor que quiero hablarte esta noche es un factor que se conoce factor de expectativa. Y me encanta porque este factor, dice por ahí el dicho, mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos a salir de un tiempo de consejería, la persona quizás no va a estar resuelta o no va a hacer cambios en ese momento. Muchas veces nos va a tocar decir, sabes que vete a casa y piensa si hay esperanza en esta situación, en tu matrimonio, en tu relación laboral con tu empleador, con tu situación con tu vecino, ¿verdad? Y esta parte de este factor, ese tercer factor, es un 15%. Es decir, ya tenemos el factor número 1, que es un 40%, amigos, familia, Espíritu Santo. Factor número 2, que es un factor de alianza, 30%, que somos amigos en el Evangelio, que podemos ayudarnos mutuamente. Y este factor número 3 nos va a dar esperanza, es decir, ¿sabes qué? Yo he cometido infinidad de errores, pero por la gracia de Dios tengo esperanza de enmendarlos. Y eso es increíble, familia. La esperanza, nos dice Romanos 5:5, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La versión Reina Valera nos dice eso. La esperanza no avergüenza. El amor de Dios es derramado en el corazón de cada creyente, de cada persona que desea glorificarlo. A mí me encanta una de las canciones que dice, tú nos creaste con un propósito
para tu nombre glorificar. Cuando tú y yo entendemos que no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de qué carro visto, de dónde vivo, de en qué escuela van mis hijos, entendemos que podemos vivir una vida enfocada para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos creados con un propósito para glorificar a Dios. Así es que la esperanza dice que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en cada creyente en el cual fue depositado el Espíritu Santo de Dios. Finalmente veamos el cuarto factor. Este cuarto factor se llama uso hábil de la técnica. Es decir, todo lo que estamos aprendiendo ahorita podría llamarse como ese uso hábil de la técnica. Todo lo que estás aprendiendo. Enseguida vamos a ver a cosas muy, muy puntuales, cómo hacer preguntas, cómo de repente hacer una pausa, cómo llevar al amigo a cambiar, a irse desarrollando. Bueno, estos son usos hábiles de la técnica. Y a mí lo que me impresionó es que de ese 100%, todo lo que estamos aprendiendo ocupa un 15%. Lo demás, el 85%, ya lo vimos nuevamente, es el Espíritu Santo hablando, la humildad en nuestros corazones para recibir instrucción y la esperanza de que tenemos de que Dios trabaja en nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones. Tú y yo tenemos que tener ese conocimiento. Y yo quiero animarte a que tú seas un consejero o una consejera que se conduce con integridad de corazón y manos hábiles. En la primera clase te compartía el Salmo 78, 72. La Biblia dice, y David los pastoreó con corazón sincero, pero también con mano experta los dirigió. Y es increíble. Algo que la Biblia nos dice es que el rey David pastoreó a su pueblo con un corazón sincero, pero sabes que también fue un hombre instruido. Y tú y yo debemos de seguir creciendo y desarrollando esas técnicas de consejería. Esto es el inicio, esto es las bases, estos son los cimientos para que tú puedas crecer y desarrollarte como un consejero o una consejera para la gloria de Dios. Ahora, vamos a hablar de la consejería breve enfocada a la solución. Hemos venido hablando de estos factores de éxito. Ahora quiero ponerlo muy puntual de qué se va a tratar. Bueno, esta consejería se debe dar un periodo corto de tiempo. Tú tienes que ponerte una meta. Desde la primera sesión, como decía en un principio, nos vamos a enfocar en la solución, ¿ok? La dinámica matrimonial no ha sido la mejor. ¿Por qué? Han estado hablando juntos, han estado orando juntos, han estado platicando juntos, viviendo. Y tú sabes, como seres humanos muchas veces no estamos ahí. Algo que a veces mi esposa y yo me recuerda, me dice, Napo, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? No podemos ser casa de herrero, asador de palo, ¿no? O sea, me dice ella, es decir, tenemos que ser congruentes con nuestras vidas, tanto fuera de casa como dentro. Y si yo soy amable con alguien afuera, es porque primeramente estoy siendo amable con mi esposa y con mis hijos, porque ellos son mi primer ministerio, porque ellos son quien más me conoce. Si yo no hago eso, voy a lastimar el corazón de mi esposa y de mis hijos. Voy a lastimar la fe. Mi papá es una persona el domingo, mi papá es una persona con el señor de la tienda, mi papá es una persona con el hermano de la iglesia, pero aquí en casa es otro. Y yo quiero animarte desde la primera sesión que tú puedas ir buscando esas respuestas y que tú puedas ser ese hombre y esa mujer. Identificar y ampliar fortalezas. Cada uno de nosotros tenemos fortalezas. Yo sé que cuando alguien me pregunta cómo estás, cómo vas, cómo va Colima, casi siempre no hablo de mis fortalezas, hablo de mis debilidades. Nos falta esto, nos falta aquello, no tenemos esto, no tenemos aquello. Ok, pero algo bueno a estar haciendo Dios en Colima, ¿no? Y digo, sabes que sí, tienes razón, algo bueno está haciendo Dios. Algo bueno has de estar haciendo allá, ¿verdad? Y digo, sabes que sí, tienes razón. Y me ayuda cuando hermanos me escuchan, yo tiendo a enfocarme a lo negativo de mí mismo, a lo negativo de la situación, a lo negativo del grupo que dirijo. Pero cuando alguien me dice, ¿y qué tal esta fortaleza? ¿Y qué tal el corazón de este hermano? Esta persona que se está acercando a la fe, a tu iglesia. Digo, tienes razón, Dios está trabajando en Colima y en cada una de nuestras iglesias locales. Y esto es increíble. Debemos enfocarnos también en cambios pequeños, familia. Cambios pequeños llevan a cambios más grandes. Si el día de hoy yo invitara a este grupo, mañana nos vemos en el Metropolitano, vamos a correr 42 kilómetros, ¿cuántos se apuntarían? Quiero que levantes tu mano electrónica. ¿Cuántos se apuntarían? Y de esos cuántos se apuntarían, ¿cuántos llegarían a la meta? La realidad es que serían muy pocos.
Pero si yo mañana te invito, este sábado vamos a ir al Metropolitano y le vamos a dar 4 vueltas caminando. Tómate tu tiempo, no vamos a correr. Probablemente más levantaríamos la mano, ¿no? ¿Alguien se apuntaría? Levanta tu mano electrónica. Yo pienso que sí, pero hubo un cambio pequeño, ¿verdad? Cambios pequeños nos llevan a cambios más grandes. No podemos correr 42 kilómetros si no estamos en condición de correr 4 vueltas. Entonces va a ser un proceso, pero esos pequeños cambios van a ser algo increíble, ¿verdad? Mi hijo Napoleón, compartido con algunos de ustedes, en diciembre corría 1 kilómetro, en mayo ya estaba corriendo 10 y me impresionó cómo en 6 meses su cuerpo fue resistiendo cada vez más y más. Y me dice, papi, y para correr un maratón, le dije, no, mijo, pues para correr un maratón yo creo que un par de años, ¿verdad? Pero fue increíble ver ese proceso, ese testigo de cómo en diciembre él no podía correr más de 1 kilómetro, para mayo él ya había corrido 10 y es algo increíble. Entonces tenemos que ponernos metas concretas, metas tangibles y tenemos que ponernos metas alcanzables, algo que sea medible, que sea concreto y que sea creativo. Eso en la consejería no puedes decirle a una persona de la noche a mañana, quizás que deje el alcoholismo, quizás que deje el tabaco. Sabemos de testimonios de gente que sí, pero la mayoría sabemos que es un proceso, que son cambios pequeños que se van dando. Ahora, algunas preguntas que se pueden dar dentro de estos tiempos de consejería breve. ¿Qué está funcionando y qué no? A ver, nos reunimos hace 15 días. ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo que te funcionó? ¿Hay algo que necesitas cambiar? ¿Qué estás haciendo diferente? Algo que también necesitamos como mexicanos es aprender, es parte de nuestra cultura, el poder de nuestras preguntas, poderlas desarrollar en un contexto positivo y no negativo. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿por qué eres tan perezoso? ¿Verdad? En lugar de decirte, oye, ¿qué podríamos hacer para que tu cuarto estuviera más organizado? Para que tus calificaciones fueran mejor, para que fuéramos un equipo más organizado. Pero usualmente el contexto lo ponemos en un contexto negativo la pregunta. Aun cuando vamos al tianguis y vamos a comprar a alguien o te están vendiendo algo, te dicen, ¿no quiere tamales? Pues no quiero. Tú mismo estás formulando la pregunta, ¿no vas a ir al cine? No voy a ir. ¿No vas a lavar tu ropa? Pues no. Entonces tendemos a hacer o a formular preguntas en un contexto negativo y debemos de cambiar esto. Ahora, la pregunta milagrosa para cada uno de nosotros es, ¿cómo sería tu vida si el problema que está presente en tu matrimonio, en tu escuela, con los vecinos, ¿qué más? En el trabajo, no estuviera presente? Si esta noche tú te vas a dormir y milagrosamente algo sucede y te levantas y ese problema ya se fue, no está, ¿cómo sería tu vida? Quiero que lo escribas ahí para ti, quiero que pienses en un problema en específico, puede ser un problema financiero, un problema en tu matrimonio, un problema de carácter, ¿cómo sería? Y esa es la pregunta milagrosa que se da en este tipo de consejería. Nos daba este ejemplo nuestro hermano Tim Summerlin, ¿verdad? Y algo que también debemos de llevar a la gente es a buscar su identidad en Cristo. ¿Qué me refiero con esto? Es nuevamente presentarse formas de verse a sí mismo y el problema, ¿verdad? Muchas veces le decimos a la gente, tú eres un drogadicto o tú eres un alcohólico, cuando muchas veces podríamos decirle, tú eres una persona que luchas con el abuso de sustancias, ¿verdad? De hecho, muchos de aquí podemos haber ido o presenciado alguna vez alguna sesión de Alcohólicos Anónimos y la gente se para, hola, mi nombre es Javier y soy un alcohólico, ¿no? Y buenas noches, Javier. Y bueno, la persona se identifica con el problema. En casa, muchos de nosotros crecimos escuchando, es que eres un mentiroso. Y sabes, a veces cuando escuchamos esas dinámicas en casa necesitamos parar. Mira, sabes que quizás tu hermano dijo una mentira o no está hablando con la verdad, pero eso no lo define. Él no es un mentiroso. Él acaba de expresarse de una manera no correcta o no con la verdad, pero eso no lo define. Y muchas veces nos basamos en eso y creemos que somos así, pero tu identidad en Cristo es mayor. Cuando mi hijo tenía 5 años, uno de mis hijos me dice, papi, lo recogí del kinder, me dice, papi, quiero comprar un dulce para mis hermanitos. Le dije, sí, hijo, vamos. Y cuando lo estaba comprando, sacó 3 monedas de 5
pesos. Y los compramos, nos subimos al carro. Él estaba nuevamente en el kinder. Y cuando le dije, oye, mi hijo, ¿y de dónde sacaste esos 15 pesos? Si mamá no te dio dinero, si yo no te di dinero. Y me dijo, papi, lo tomé de tu dinero. Soy un ladrón, ¿verdad? Y le dije, no, mi hijo, ese dinero es de papá, de mamá y es de ustedes y es de la casa, pero debiste haberlo pedido. Y me encanta porque a sus 5 años él entendió su identidad. Ese dinero era de la familia, es de la familia. Con ese dinero comemos, con ese dinero cubrimos nuestras necesidades, pero yo jamás lo llamé, eres un ladrón, eres un ratero. Eso cambió y ayudó mucho su corazón en la manera de verse a sí mismo. Yo quiero animarte que tú aprendas a verte como Dios te ve a ti. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú eres una nueva criatura. Y la pregunta aquí es si tú lo crees, si tú lo sientes, si tú lo vives, ¿verdad? Ahora, cosas que quizás sucedan durante la sesión, la persona llegará con 5 o 6 problemas. Puedes pedirle que los escriba, pero vas a tratar a un problema a la vez, porque muchas veces lo que la gente a veces quiere es ventilarse, ¿no? Como dicen, para desahogarse, pero no necesariamente quiere buscar un consejo, no quiere escuchar una dirección, simplemente quiere desahogarse. Entonces dice, ok, ¿sabes qué? De estos 6 problemas que me mencionas, de estos 6 problemas que me dices, ¿con cuál quieres que trabajemos el día de hoy? ¿Cuál es más importante? ¿Y recuerdas la pregunta milagrosa que vimos hace un rato? Bueno, esto nos va a ayudar para buscar las soluciones a tus problemas. Cuando una persona dice, sí, ¿sabes qué? Si este problema en mi matrimonio no estaría, ¿sería yo más feliz? ¿Sería mi dinámica matrimonial sería más alegre, más relajada? Obviamente lo puedes ver, lo puedes palpar. Tengo hermanos, amigos que están al punto del divorcio por la mentira, por la infidelidad, y yo pregunto, hermano, si esta situación de infidelidad, si esta situación de mentira, si esta situación que estás viviendo no estuviera presente, ¿cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu relación con tu esposa, con tus hijos? Y me decían, pues sería increíble, brillaría, nos reiríamos juntos, pasearíamos juntos, pero sabes que se rompió la confianza, se rompió lo que debíamos construir, ¿ok? Bueno, qué bueno que lo ves, ahora es momento de reconstruir. Va a ser trabajoso, va a costar, va a tomar tiempo, pero Dios puede hacer las cosas nuevas. Y es donde viene la parte de la esperanza, ¿te acuerdas? Que vimos hace unos instantes para tener ese factor del éxito, porque si dices, no, pues ya fallaste, la regaste, fuiste infiel, pues ya, pide perdón y vete de aquí, agarra tus cosas. Jamás debemos llevar a nuestros hermanos y amigos a este punto de la consejería. ¿Ok? Debemos de ayudarlos. ¿Desde cuándo fue la última vez que caíste en ese pecado? Bueno, ¿cómo lo lograste? ¿Verdad? Y mucha gente te va a decir, sabes que estaba involucrado en un estudio bíblico que no tenía tiempo de visitar esas páginas de internet, ¿verdad? Yo recuerdo como joven soltero, llegué a los 23 años de edad, llegué con muchas dinámicas muy lastimosas a la fe, ¿verdad? Mi pureza era una de ellas y bueno, algo que a mí me animaba, yo tengo 20 años en la alabanza, yo decía, ¿cómo puedo pararme el domingo, cantar Eres Todopoderoso? ¿Cómo puedo cantar el domingo cuán hermoso eres Jesús? Son tus palabras, es tu amor. Cuando la noche anterior estuve visitando páginas de internet o estuve cayendo en impureza. Entonces, esta cosa a mí me ayudó. ¿Cómo lo lograste? Yo voy a ser un hombre fiel. Yo me voy a parar el domingo enfrente de la congregación, enfrente de Dios y enfrente de su pueblo, con una conciencia y un corazón tranquilo. Y amén. Cuando había una caída y había algo que confesar, había que hacerlo, pedir perdón y avanzar, ¿no? Pero eso me ayudó a muchas veces a ver periodos largos de mi pureza y convertirme en ese hombre. Y cuando llegamos al matrimonio, mi esposa y yo fue increíble. Cosas que yo batallé como soltero, ahora no es un problema para mí. Entonces, es increíble que desde jovencitos podamos ir desarrollando eso. Y bueno, quiero animarte. Aquí dice, al escuchar sus problemas, también escucharás sus valores. Amén. Estamos a punto ya de concluir. Vamos avanzando en las últimas diapositivas. Espero que esté siendo de bendición. Aquí vamos a tener metas bien formuladas. ¿Qué es esto? Metas realistas, pero desafiantes. Tenemos que dar pasos concretos y medibles, ¿verdad? Decíamos pequeños cambios hace rato que nos lleven a grandes cambios. En lugar de un resultado final, Jesús nos va llevando en ese proceso de la A a la B, de la B a la C,
y así subsecuentemente. Jamás de la A a la Z. Dios, les decía al principio de la sesión, está interesado en el proceso que vivimos a su lado y no tanto en los resultados. Así es que mantente fiel, mantente firme. ¿Qué ve tu familia? ¿Qué es diferente en casa? ¿Verdad? ¿Qué está cambiando ya ahorita en esa dinámica de matrimonio, en esa dinámica en tu noviazgo? ¿Qué es diferente? ¿Tratas a tu novia con pureza? ¿Tratas a tu novia con respeto o sigues batallando con esos patrones? ¿Qué ha sido diferente? Ahora tenemos que tener pláticas positivas. Muchas veces si le pedimos a alguien que deje de fumar, te va a decir que le cuesta mucho. Pero ¿qué tal si empezáramos a hablar, oye, qué tal un estilo de vida más deportivo, más fitness, como dicen ahí los chavos? ¿Qué tal si te veo 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en la unidad deportiva y nos vamos a caminar, a correr, a jugar algún deporte que sea de ámbito? Sería algo increíble. Entonces, estas son metas bien formuladas y son metas asimismo tangibles. Veamos también aquí un ejemplo que nos daba nuestro hermano Tim Sommerlin, se llama Viajando al Futuro. Cuando la persona está metida en problemas, nos daba, por ejemplo, el ejemplo de un muchachito, un estudiante de preparatoria que iba reprobando su materia de matemáticas. Y le dice, bueno, ok, vas reprobando matemáticas. Déjame te pregunto algo, vamos a dejar aquí esto por un instante. Si tú pudieras viajar en 5 años en el futuro, ¿dónde te verías? ¿Qué te verías haciendo? Y dice el muchachito, yo quería ser un paramédico, ok. Y para ser un paramédico, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues probablemente graduarme de la universidad, ok. Y para graduarte de la universidad, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues primeramente graduarme de la preparatoria. Y el mismo muchachito fue retrocediendo en el tiempo de ser un paramédico a graduarse de la universidad, a graduarse de la preparatoria, a yo necesito pasar mi materia de matemáticas. Viajamos a un futuro y regresamos al presente para ir ayudando. Que para tú llegar a esa meta en 5 años, debe haber un cambio el día de hoy. Para tú tener un matrimonio reconstruido en 2 años, en 3 años, ¿qué estás haciendo hoy para poder dar esos pasos? Asimismo, nos daba un ejemplo de un taller de matrimonios. Una pareja cristiana considerando el divorcio y le dice, mira, déjame, te pregunto algo. Si tú tuvieras la oportunidad de ser invitado para impartir el taller de matrimonios en el siguiente retiro en Puerto Vallarta, por decirlo así, ¿qué título le pondrías a tu clase? Y es como, espérame, te acabo de decir que mi esposa y yo estamos considerando divorciarnos y tú me preguntas que qué título le voy a poner a la clase que voy a exponer en un año del día de hoy. Imagínate, es soñar por ellos y vivir por ellos. Llévalos a un momento de éxito y de felicidad en su vida. Y eso es increíble porque muchos de nosotros, cuando hemos querido tirar la toalla en algo, pensamos, no, pero si aguanto, yo sé que en 2 años ahí está mi título, ahí está mi licenciatura. Pero si aguanto, yo sé que si persevero, yo sé que al final de la meta, ahí estará mi eternidad al lado de Dios. Y eso es increíble, familia. Ahora, escalando, lo mencionamos también brevemente la semana pasada, en la escala de 1 al 10, ¿dónde estás ahorita? Muchas veces dimos el ejemplo de las situaciones de duelo y asistencia al suicidio, ¿verdad? Mucha gente te va a decir, ¿sabes qué? Estoy en 2. Bueno, ¿por qué 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 3? ¿Qué harías para llegar a un 5? Y que te imagines que en la siguiente sesión de consejería de un 2 te dice, ¿sabes qué? El día de hoy me siento en un 6, me siento en un 8. ¡Wow! ¿Qué cambió? ¿Qué hiciste diferente en esta semana de la última sesión, de la última reunión que tuvimos tú y yo? Si mañana estuvieras en un 3, ¿qué tendrías que hacer diferente? ¿Qué tendría que haber cambiado? ¿Verdad? Y vamos ayudando. Simplemente quiero que pienses como la parte de poner una escala. Es como cuando vas al doctor del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Y el doctor se da una idea, ok, un 7, ok, no es para emergencias, ok, un 2, un 10 es como pásamelo a porque ocupa rápido, ocupa atención, ¿no? Y así podemos darnos una idea de dónde está la persona que estamos aconsejando y con la cual estamos emitiendo esta sesión de consejería. Jesús, familia, no emitió juicios ni condenaciones. Jesús no emitió juicios ni condenaciones. Eso es algo increíble. Jesús ayudó a la gente. Mira, no importa el porcentaje muchas veces de culpabilidad. A veces cuando hay una discusión en el matrimonio, dices, ella tuvo el 95% del problema y 5% del... O yo tuve el 70 y ella el 30, ¿no? O 50 y 50. La realidad es que no importa el porcentaje de culpabilidad que tengas. Lo que es importante aquí es que tú tomes la responsabilidad y no culpabilidad. Invierte tu energía en buscar soluciones, no en buscar quién tiene la culpa. Yo muchas veces me he invertido. Aquí a veces he tirado un vaso
y he pensado por qué se cayó el vaso, quién lo tiró, qué pudo haber sido, qué se pudo haber hecho para que el vaso no se cayera y no se rompiera. Y mi esposa muchas veces me ayuda, me dice, agarra el recogedor, el vaso se rompió y recógelo, ¿no? Es buscar soluciones y seguir adelante, si no podernos estancados en de quién fue la culpa, por qué sucedió esto, sino movernos en esa dirección, buscar responsabilidad y ayudar a las personas. Da cumplidos de vez en cuando, ayuda, fortaleza. Oye, qué bien lo vas, qué bien lo estás haciendo. ¿Cómo es que lo lograste? Y como decíamos hace unos instantes, haz preguntas orientadas al futuro y preguntas que sean abiertas. Evita una respuesta como un sí o un no, porque eso no te va a ayudar a conocer a la persona. En conclusión, familia, y agradezco tu atención esta noche, la consejería breve enfocada a la solución nos va a ayudar a buscar la solución desde la primera reunión. No te esperes a que pase medio año para empezar a emitir un consejo. Desde la primera reunión, ayuda a esta persona a buscar una solución y no el problema. Recuerda todos los recursos que Dios nos ha dado, que nos ha puesto a disposición en su iglesia: el Espíritu Santo, la familia, amigos, la iglesia. Haz cambios pequeños, como veíamos en ese pequeño ejemplo del maratón, pequeños cambios que nos lleven a ser transformados grandemente en nuestro interior. Haz esa pregunta milagrosa. Si ese problema no existiera, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu relación con tus padres, con tus hijos? ¿Verdad? Busca tu identidad en Cristo. ¿Yo soy quién? Un hijo de Dios, una nueva criatura. Yo no soy quien tú dices. Tú no me defines, Dios define, sin sonar orgullosos, pero entendiendo que Dios define a cada uno de nosotros. Viaja al futuro de vez en cuando y ayuda a la persona a verse. En 4 años, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar ahí juntos celebrando esta victoria para la gloria de Dios. Y toma finalmente la responsabilidad, no culpes a otros. Te amo en Cristo, espero este devocional haya sido de mucha bendición. Nuestro hermano Lauro va a cerrar la 4ª sesión con viaje a través del duelo, va a ser increíble. Y pues a Dios a la gloria. Gracias por este tiempo tan especial. Los amo.